Ver una película, ¿realmente qué impacto puede tener eso? Muchas veces nosotros vemos películas por entretenimiento y ya a veces podríamos verla por un propósito de aprendizaje, pero realmente somos conscientes que incluso al ver una película podemos estar aportando a la solución de grandes problemas que enfrentamos en este mundo o incluso salvar vidas. Bueno, este es el caso de la reciente película estrenada, mejor dicho, recientemente aquí en Latinoamérica, Sound of Freedom o Sonido de Libertad, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hola a todos, hola mis voces diferentes. Una vez más nos encontramos aquí. Mi nombre es Magda Núñez. Para quienes no conocían este proyecto, bueno, Una Voz Diferente es una plataforma digital que busca dar la batalla cultural y la batalla política sin perder de vista la guerra espiritual. Y uno de los temas que me interesa muchísimo, que tratamos bastante aquí, es el movimiento pro vida, ¿no? El movimiento pro vida que algunos lo enlazan automáticamente con el aborto, ¿no? Pero en particular, y esto es algo que nosotros hemos transmitido, creo, hemos intentado hacerlo desde el inicio de Una Voz Diferente, es que nosotros somos pro vida y si lo decimos tenemos que hacerlo y demostrarlo, que lo somos en todas sus etapas, en todas las etapas de la vida, ¿no? De hecho, por eso estamos usando el polo que espero que puedan estar viendo aquí. Plug. Está todavía a la venta, así que abajo le dejamos la información si lo quieren comprar. Pero bueno, hablamos de eso, ¿no? Entonces, lo que se toca en la película The Sound of Freedom es precisamente también una lucha que compete a aquellos que buscamos que la vida se proteja y sea valorada y se proteja la dignidad de cada ser humano. Entonces, de eso vamos a ir conversando un poco más. De hecho, este video tiene varias partes. Es un tema que a mí me gusta muchísimo. La he podido ver recientemente en el estreno que organizó un evento Juventud Pro Vida Perú. Así que un saludo a todos mis amigos, hermanos de Juventud Pro Vida. Excelente trabajo. Aquí insertaré mientras estoy hablando algunas imágenes de lo que fue. Pronto va a salir un blog de ese día, ¿no? De cuando grabamos el estreno. Pudimos hacerle preguntas a las personas que fueron y eso va a salir pronto en el canal. Pero vamos a empezar de frente con este video. Y lo primero que quería hacer era comentarles qué es Sound of Freedom, porque algunos probablemente ni siquiera la conozcan, no sé qué, madre, ¿de qué me estás hablando? Pero algunos tal vez sí ya la conocen desde que se estrenó en Estados Unidos. Pero bueno, primero comentarles sobre la película de Sound of Freedom. Esta película se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos. Es una película que cuenta la historia de un ex agente de los Estados Unidos, de la CIA, si mal no recuerdo, que se llama Tim Ballard. Es una persona, de hecho, que existe hasta el día de hoy. Es realmente un héroe que continúa trabajando hoy en día, rescatando a esos niños y precisamente cuenta la historia de cómo él comenzó ese trabajo de rescate a niños que comenzaron a ser vendidos para explotación sexual, ¿no? En este mundo de la trata de personas, ¿no? Entonces, él renuncia a su trabajo como agente y comienza a hacer este rescate con un equipo de personas que va conociendo en el camino y de eso relata, ¿no? Específicamente el caso que tuvo en Colombia, de unos rescates que hizo en Colombia. Entonces la película se sitúa ahí. Ahora, el productor de la película es el gran conocido y aclamado, creo que a este punto también, Eduardo Verástegui, el mexicano Eduardo Verástegui, que si bien es cierto, muchos lo pueden conocer por el mundo del entretenimiento, hoy en día Verástegui se ha vuelto una figura política, ¿no? Y realmente un activista político, que lo he escuchado, eso sí, en algunas entrevistas mencionar que está pensando en adentrarse a la política partidaria, que me parece muy interesante y definitivamente creo que va a tener bastante apoyo de muchos mexicanos. Entonces, es producida por Eduardo Verástegui, no es un productor de películas, pero es distribuida por Angel Studios, ¿no? Que algunos la podrán conocer porque también está detrás del proyecto de The Chosen. Así que Angel Studios es la distribuidora. O, por supuesto, tiene como actor principal, como aquel que representa a Tim Ballard, a Jim Caviezel, que es un actor estadounidense muy conocido por su rol como Jesucristo en la película también muy conocida, La Pasión de Cristo.
Entonces, estos son, digamos, los que están detrás de este trabajo, de esta propuesta audiovisual de Sound of Freedom. Y sin entrar mucho a detalle, porque esto lo estoy comentando, o bueno, lo he comentado ya en un podcast que unos queridos amigos han sacado, así que les voy a dejar abajo el enlace. Es más, creo que lo puedo dejar aquí arriba en el video para que ustedes puedan ir a verlo si quieren como que adentrarse un poco más en nuestra opinión de aspectos cinematográficos, del tema, ¿no? Cómo se desarrolla y unas que otras cosas más que hemos soltado en esa conversación muy chévere. En su podcast no lo dije, así que con el Pochi y Kiri, eso lo van a poder ver ahí. Pero les resumo rápidamente cuáles son los puntos que más me resaltaron, ¿no? Uno de los aspectos que más me gustaron dentro de la película fueron, desde los puntos, digamos, de propuesta audiovisual, fueron las miradas que se transmitían a lo largo de las 2 horas que dura la película. Las miradas tanto entre los niños, tú podías ver su rostro e hicieron un gran trabajo los actores, los niños actores de la película, porque te transmitía todo ese temor, angustia que sufren los niños víctimas de la explotación sexual y la trata de personas. Además, también hubo diálogos muy interesantes entre, bueno, en este caso Tim Ballard, ¿no? Y Vampiro, que es uno de los personajes que también él encuentra en Colombia, que termina siendo su aliado. Hay diálogos muy interesantes. A mí en lo particular me gustó muchísimo, sin entrar a tantos spoilers, por el testimonio de Vampiro, que habiendo sido una persona que había estado dentro del cartel de Colombia y había cumplido una pena, lo llevaron a la cárcel. Cuando finalmente él sale, su vida completamente cambió en un encuentro relacionado que tenía que ver con esa explotación de niños, y eso dio un giro 360 para su vida. Y eso fue lo que lo llevó a continuar ese trabajo que Tim Ballard lo comienza a hacer. Bueno, digamos que Vampiro lo hizo un poco desde antes en Colombia y él lo apoya. Entonces, ese diálogo en particular a mí me gustó muchísimo. Estén atentos por ese diálogo cuando vean la película. Y por supuesto también me encanta que hablen de la realidad que se enfrenta hoy en día sin pelos en la lengua. Se habla de las estrategias que tuvo que usar Tim Ballard. Muchas veces una estrategia que tú podrías pensar, wow, yo no sé si llegaría a ese punto de incluso ponerme o pretender ser yo un pedófilo, como son los que están detrás y que negocian y venden a estos niños y que consumen o explotan sexualmente a estos niños. Las personas que están detrás del negocio incluso muestran como una Miss de Colombia era de las principales negociantes y vendedoras de niños en mismo Colombia. También el hecho de que puede ser cualquier niño que es víctima o niña de este terrible negocio internacional. Puede ser de cualquier edad, de cualquier raza, realmente no depende nada de eso. Puede ser cualquier niño. Y de hecho, los fines que finalmente tiene y cómo hay una continuidad en este negocio. Porque ahí te lo dicen, te lo resaltan, y los mismos actores, ¿no? Jim Caviezel, el mismo Verástegui, lo repiten en tantas entrevistas, que este negocio se vuelve tan posible y bueno, digamos, genera tanto dinero, porque no solo acaba cuando tú abusas sexualmente de una vez de un niño, puedes hacerlo varias veces, por más horrible que suene, puedes hacerlo varias veces, y luego cuando te cansas, o cuando se cansan, mejor dicho, estos abusadores, lo matan, y entonces ahora tienes otra entrada al tráfico de órganos. Entonces, terriblemente hay una continuidad que se expresa, pero la película lo dice sin pelos en la lengua, y eso me encanta. Entonces, esta es Sound of Freedom, de eso se trata. Tienen que ir a verla de todas maneras, y les voy a contar más adelante específicamente por qué considero que lo deberían hacer. Ahora, una segunda parte que quería mencionar era que este ha sido un éxito de taquilla, porque a ver, algunos dirán, ok, pero ya estos temas sí son importantes, son reales, pero la gente de verdad quiere ir a verlos al cine, de verdad se está soplando 2 horas de su vida para ir a ver esto, que lo puedo leer en un índice, ¿no? Que publique las Naciones Unidas, o lo puedo leer o lo puedo ver en las noticias, no lo sé. Realmente la gente quiere ir a verlo. Pues viendo datos, todavía se ha estrenado recientemente en Latinoamérica, pero viendo datos de su estreno en Estados Unidos desde el 4 de julio, el día del estreno, según informa la plataforma de noticias CBN, Sound of Freedom recaudó $14,2 millones en la festividad, ¿no? Del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, situándose así en el primer puesto de taquilla, ¿no? A nivel nacional en Norteamérica. Al primer fin
fin de semana, algunas personas veían que tal vez iba a llegar a 20 millones de dólares, pero terminó duplicando esa cifra, es decir, que al primer fin de semana logró recaudar 40 millones de dólares. Esto lo mantenía en uno de los dos primeros puestos de taquilla y la gente estaba como que, wow, ¿qué? O sea, su mente voló porque no habían previsto tanto éxito para la película. Además, datos curiosos, el presupuesto que manejó la película fue de 14 millones 500 mil dólares, según una nota que compartió El Comercio en julio, comparado a dos películas que también se han estrenado recientemente, Fast X, que es la 10ª entrega de la saga de Fast and Furious. Escuchen ya, su presupuesto era de 340 millones de dólares, es decir, 25 veces más que el presupuesto de Sound of Freedom. Hay otra película, Elemental, de Disney, cuyo presupuesto era de 200 millones de dólares, ¿ok? Ahora, escuchen cuánto fue recaudado. En Fast and Furious, Fast X, la recaudación que tuvo fue de hasta la fecha. Bueno, la fecha de publicación de este artículo, si mal no recuerdo, es fines de julio. Entonces, para fines de julio, para 20 de julio, lo que había recaudado Fast X era 146 millones de dólares, con un presupuesto de 340 millones. Lo que recaudó Elemental de Disney, 145 millones de dólares con un presupuesto de 200 millones de dólares. Ahora quieren escuchar cuánto recaudó, bueno, hasta ese momento del artículo, porque ahorita es mucho más. Lo que recaudó Sound of Freedom fue 155 millones de dólares con un presupuesto nuevamente de 14 millones de dólares. Entonces, esto superó incluso aquellas películas que se avecinaba un éxito de taquilla inmediato por, digamos, la saga de Fast and Furious, obviamente siendo una película de Disney, también la que se estrenaba. Es más, no tengo los datos exactos, pero Indiana Jones también se estrenó en esa época y también lo superó. Entonces vemos que incluso teniendo un menor presupuesto, la película realmente fue tan aclamada y tan apoyada por el público que a la fecha sigue recaudando mucho más que estas otras propuestas audiovisuales, pese a todo el hate que le han echado a la película de Sound of Freedom. Hay varios medios de comunicación en Estados Unidos, como el New York Times, The Washington Post, que hicieron unos artículos cuando recién la película salió. En The Washington Post, no me acuerdo el nombre exacto, pero Agustín Laje lo menciona en una de sus entrevistas, que justo hablaba de cómo la película realmente está dirigida para personas que, literalmente traducido a lo que decía el título, son personas que tienen gusanos en la cabeza, que no tiene mucha inteligencia, ¿no? Y para esas personas es esta película. Otros que la llaman conspiranoica, otras que dicen que promueve la desinformación sobre el tema. Entonces, pese a todo ese hate, aún así, realmente ha mostrado el público que tiene tanto apoyo a Sound of Freedom, que realmente es un éxito. Y ahora que se acaba de estrenar a Latinoamérica, en particular en Perú, que ni siquiera los cines habían explícitamente dicho que ni siquiera estaban interesados en traer esa película y mostrarla, pues luego de, gracias a ustedes, Voces Diferentes, que les dejaron los mensajes a todos los cines a nivel nacional, finalmente tuvieron que ceder y darse cuenta que sí la queríamos ver y ahora la van a traer, ¿no? Y que se estrenó el 31 de agosto, ahora pues en la mayoría de cines. Entonces, la tercera parte de este video ya va un poquito más a comentarles sobre, estamos rompiendo el cuarto telón, vamos a ir un poco más a la realidad, porque Sound of Freedom, queramos o no, es un producto de ficción, está basado en la vida real, pero de todas maneras es ficticio porque están volviendo a replicar las escenas, no es tal cual como lo mismo, aunque en la película sí se muestran muchas escenas de los verdaderos operativos que hizo Tim Ballard y de los secuestros que se le hacen a los niños, que se ven a través de cámaras de seguridad en Colombia. Pero rompiendo un poquito ese cuarto telón, yo quiero hablarles de la ola que ha provocado Sound of Freedom a nivel internacional, especialmente en esta sección, este hemisferio del planeta, tal vez, ¿no? O sea, de Norteamérica, Latinoamérica. Verás ahí, en el tiempo en que estaba buscando una distribuidora para la película, luego de que Disney, Netflix, Amazon y otras grandes distribuidoras o plataformas de streaming la hayan rechazado, él hizo una gira por México mostrando la película, porque ya la tenía en sus manos y en sus palabras, ¿no? Parafraseándolo, realmente ya lo tengo en mis manos, entonces ¿por qué me lo voy a retener? Vamos a continuar haciendo este trabajo. Y hizo la gira en México con diferentes representantes políticos en los estados mexicanos de ambos lados, o sea, derecha e izquierda, quien sea que se quiera sumar a esta lucha.
contra la trata de personas. Luego, Verástegui, hoy en día, ya que se está acercando, o mejor dicho, se acercaba la fecha de estreno, él ha comenzado a hacer o hizo una gira en Latinoamérica. Entonces, desde Centroamérica, él consiguió hablar con el presidente Bukele en El Salvador y Bukele firmó este compromiso contra la trata de personas como presidente de El Salvador y organizó una proyección de la película para todas las personas de forma gratuita en El Salvador. Luego, en Perú, Verástegui vino, hizo una conferencia que organizó el congresista Alejandro Muñante en el Congreso de la República para poder hablar del primer encuentro sobre la trata de personas en Perú. Se tuvo invitados de la Policía Nacional, de la división que estudia estos temas de la trata de personas y otras personas, otros invitados y panelistas. Verástegui compartió sobre Sound of Freedom. Muñante firmó el compromiso. Es más, si no me equivoco, el alcalde de Lima también lo firmó. Y luego de esa gira en Perú se fue a Argentina. Y el representante político que se sumó a este compromiso fue precisamente Milei, de La Libertad Avanza. Y es importante mencionar que Verástegui ha sido muy claro en decir que no es que él busque un perfil de derecha exclusivamente para que firmen estos compromisos. Él busca a aquellas personas que estén dispuestas a darle la lucha, porque puede venir de izquierda a derecha, cualquiera de las dos. Y él intentó hablar con la presidente Dina Boluarte cuando estuvo acá en Perú, pero nunca le cedieron la posibilidad. Entonces, esta ola de Sound of Freedom, la película realmente está llegando ya a un nivel, o ha llegado a un nivel político, donde se está tratando de dar acciones concretas desde el nivel de gobierno para seguir con la lucha contra la trata de personas. Ahora, a nivel internacional, para que tengan algunos datos que les puedan ayudar a reflexionar sobre lo que estamos hablando, la misma película al final menciona un dato que les voy a soltar ahorita. El tráfico humano es un negocio de 150 billones de dólares que genera, ¿no? 150 billones de dólares anuales. Estados Unidos es uno de los principales destinos del tráfico de personas y uno de los mayores consumidores de sexo infantil. Es decir, la trata de personas naturalmente está enlazada con la pedofilia, con la pornografía. Entonces, incluso aquellas personas que consumen este tipo de contenido también están aportando precisamente a este problema y la explotación sexual de niños y, bueno, de tantas personas. Uno de los lugares donde ustedes pueden buscar data en específico a nivel internacional son las Naciones Unidas, que, bueno, tengo mi relación tóxica con ellos, pero no quita que ciertamente han sacado varios índices que nos ayudan a entender un poco este tema a nivel internacional. Algunas oficinas en particular de las Naciones Unidas, como lo es UNODC o la OIM, uno de los datos que soltó en el año 2021, UNODC, decía en 2021 que en los últimos 15 años ha aumentado el número de víctimas y su perfil ha ido cambiando, porque ciertamente hay un perfil específico que buscan los explotadores sexuales. La proporción de mujeres adultas se redujo de más del 70% a menos del 50% en el 2018, mientras que la proporción de niños ha aumentado de alrededor del 10% a más del 30%. Es decir, poco a poco, en estos últimos 15 años, hasta el 2021, porque creo que la tendencia continúa hasta el 2023, el perfil de personas a las que se busca para la trata ya no son tanto adultos, sino son niños. Y lamentablemente, por más horrible que suene, es porque terminan siendo, como lo dice en la película, como lo ha dicho Verástegui incontables veces, carne fresca. Y ese es el término que usan estos abusadores. Lo son. Entonces, por eso es que los niños ahora sufren más, ¿no? Y hay muchos más casos de niños siendo raptados, secuestrados para abuso sexual. Ahora, a nivel nacional, otras fuentes que ustedes pueden buscar para conocer más es el INEI, o una organización, una ONG, y esta me la recomendó una amiga que por mucho tiempo estuvo trabajando como trabajadora social en ONGs que buscaban recuperar, prevenir, hacer una educación de prevención sobre el tema de trata de personas y de niños, pero también el acompañamiento a las niñas que habían sido rescatadas, ¿no? Entonces ella me dijo, el INEI es una buena fuente y CHS es una ONG a la que también ha hecho bastante trabajo relacionado al tema. Entonces, según el INEI, nuevamente centrándonos en el 2021, durante el primer semestre del 2021, solo el primer semestre, se registraron 277 denuncias por el delito de trata de personas en el país. A nivel nacional, las denuncias por explotación sexual llegaron a 148, además de 78 acusaciones por explotación sexual y por explotación laboral. De total de denuncias, 222 afectadas fueron
mujeres víctimas, y entre las cuales el 67% tendría entre 18 y 29, mientras que otras 52 involucraban a menores de edad. Entonces, estos son datos reales, son números que nos hace recordar que aquello que tal vez hemos visto ya en Sound of Freedom realmente pasa. Eso es algo que no se nos debe pasar de la mano, o sea, que no se nos puede pasar como desapercibido, que día a día, ahorita se está viendo este video y hay una cantidad, miles de niños que están sufriendo de explotación sexual, que están siendo movilizados de país, de continente a continente para ser vendidos con estos propósitos, y está pasando. Entonces, un poco la película nos ayuda a detenernos, sentarnos 2 horas y ver de qué se trata el tema, pero recordemos que día a día es algo que continúa creciendo y que deberíamos impulsar a que se continúe viendo soluciones para que se pare y disminuyan estos números hasta llegar a cero. Entonces, como siguiente parte les quería mencionar que así como hemos visto el caso de Sound of Freedom a nivel internacional, también tenemos un caso a nivel nacional, ¿no? Ya les mencioné algunos números que vota el INEI. Ahora, hay una película, ¿no? En el mismo esfuerzo de Sound of Freedom de traerlo en un lenguaje audiovisual, estos tópicos, hay una película peruana que también intentó hacer lo mismo, y es La Pampa. Es una película independiente que ha ganado a nivel internacional 11 premios de reconocimiento a su trabajo y propuesta audiovisual, que se estrenó el 2022 en festivales, pero recién este año, el 2023, se puso a disposición de todo el país en los cines a nivel nacional. Difícil, duró creo que un mes en cartelera, pero las últimas 2 semanas, la tercera, cuarta semana, ya habían contado horarios con los dedos de la mano para ir a verla. Yo conseguí, y eso que es súper tarde, súper tarde, fui a verla, pero conseguí un lugar porque no, ya en ese momento ya sabía yo sobre Sound of Freedom, ya había comenzado a generar contenido sobre eso, hasta que me entero que estaba en La Pampa y dije, no puede ser que siendo yo peruana, habiendo una película que casi es la versión Sound of Freedom, pero a nivel Perú, no la vaya a ver. Entonces fui a verla. Y lo que trata, lo que propone o la historia que cuenta es basada también en la experiencia que tuvo un adolescente que pudo salir de La Pampa, que es una zona en la selva del país alrededor de la actividad de la minería ilegal, donde se concentraba tiendas, digamos, lugares a los que iban los trabajadores, ¿no? De la minería ilegal a tener relaciones sexuales, y ahí habían espacios donde estaban las menores de edad para que precisamente pudieran obtener esos servicios de ellas. Y habla de cómo un exfuncionario público, de pronto, en su intento de huir de la justicia, ¿no? Y de la tragedia que marcó su vida en particular, se encuentra con un adolescente que está huyendo, que logró huir de La Pampa, huyendo de los abusos sexuales y morales que había sufrido desde niña, ¿no? En el campamento de explotación sexual La Pampa. Y entonces desarrolla básicamente su intento de Juan, que es este exfuncionario público, de encontrar el porqué, ¿no? Y a la familia de la niña, para devolvérsela a su familia. Y lamentablemente la niña vuelve a ser secuestrada. Y bueno, ya no les cuento más porque espero encontrar la manera de que esta película la puedan volver a ver, pero sí trae un poco más el tema, ¿no? Entonces, es un ejemplo más de cómo en el cine también se está buscando dar esa batalla cultural y esa batalla política relacionada a los temas de trata de personas. Y que en el caso de La Pampa, tal vez por haber sido una película nacional y lamentablemente el cine nacional no se le apoya tanto, no fue tan vista, no representó un éxito de taquilla como lo ha sido Sound of Freedom, pero sí habla de que hay un esfuerzo y de que se puede hacer y que se puede tocar esos temas y que es importante tocar esos temas. Entonces, ya para ir cerrando, una pregunta que nace naturalmente es, ahora, ¿influye que yo vaya a verla? ¿Hace algo? ¿Suma? ¿Resta? Definitivamente no resta. Pero ¿qué tanto suma que yo vaya a verla? ¿Qué sucede con las películas cómo llegan a ser películas de taquilla, a tener tanto éxito? Llegan a hacerlo porque hay personas que van a verla. ¿Y qué significa que tú vayas a verla? Pues que te interesa, que tiene apoyo. Las películas ganan más al nivel de la cantidad de personas que vayan a consumir el producto que ellos han generado. Entonces, a mayor cantidad de personas que vean, obviamente, por supuesto, esta película se vuelve más exitosa y en ese sentido obtiene mayor reconocimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dependiendo de la cantidad de apoyo que se tenga.
Pero en particular esta película de Sound of Freedom que hemos venido hablando, el apoyo y éxito que pueda tener ayuda, por ejemplo, a sus productores, como Eduardo Verástegui, a poder llevar este producto a otros países a nivel de gobierno y poder hablarles y presentarles nuevamente la gravedad que tiene la trata de personas, la explotación sexual de niños y comprometer a estos políticos y a las personas que están en gobierno a que ellos puedan tomar acciones para que puedan reducirlo y que pueda hacerse una mayor lucha. Entonces, las películas son un producto cultural, además, influye en el conocimiento, en la cultura, en los temas que se hablan entre las personas. Entonces, tú al apoyar, el simplemente ir a verla, también estás dando una batalla cultural. A veces uno se pone a pensar, yo no soy un exagente de los Estados Unidos, yo no tengo esas capacidades para ir a salvar y rescatar a los niños, pero a veces no nos damos cuenta que tienes esas posibilidades tan prácticas de ir a ver una película que trata sobre ese tema. Ya hicieron la chamba por ti de hacer la peli, ahora te toca ir a apoyar. Y ahí tú también estás haciendo batalla cultural, mostrando que estas voces diferentes, que estos temas que denuncian a personas en poder son importantes y los queremos ver. Y deberían crearse más contenido sobre estos, también en el cine, como lo estamos hablando en este caso en particular. Y eso es dar batalla cultural. Es cada vez hacerse más espacio dentro de la cultura y crear productos, valga la redundancia, culturales que sean diferentes a las tonterías y muchas veces porquerías que idiotizan a nuestra generación hoy en día con lo que vemos. Entonces, ahí tú ya estás dando esa batalla con simplemente ir a ver la película. Así de importante es, y si tú te pones a pensar, aunque sea un granito de arena, aunque sea el 5 lucas que te has gastado con tu promoción para ir a ver la peli, aunque sea un granito de arena, haces que este trabajo que están haciendo las personas ya más metidas en los rescates o incluso en la promoción y conversaciones con políticos y gobierno, estás apoyando, que vean que el pueblo, que la sociedad también está apoyando. Y eso les da, pues, obviamente más respaldo, ¿no? Para ir y presentar sus argumentos. Y eso puede traducirse en que hay más posibilidades de salvar vidas, de salvar a más niños, de devolverles su libertad. Uno dice, Magda, ya, te fuiste muy lejos. O sea, es como, ¿cómo vas a hacer ese enlace de yo sentándome comiendo mi canchita a que un niño va a ser rescatado de la explotación sexual? Son granitos de arena, pero que suman. Y ya les hice un poquito esa ruta de cómo puede funcionar. Específicamente con esa película de Sound of Freedom, por cómo la están tratando. Entonces, finalizo con esto. ¿Qué puedes hacer tú ahora? Hay una frase que me encanta que Verástegui ha venido diciendo en su rueda de prensa y a donde sea que vaya, que ahora que tú sabes del tema, si te quedas callado, termina siendo parte del problema. Que aquellas personas que son buenas, que pueden ser buenas, cuando no hacen nada o cuando se quedan callados, se vuelven malos. Y yo creo, espero, que tú no quieras ser parte de esas personas. Y como te dije, tal vez no eres un ex agente de los Estados Unidos. Yo tampoco lo soy. Yo tampoco lo soy. Soy una persona que ahorita tiene un canal de YouTube y tiene otras plataformas digitales donde quiero hablar sobre estos temas. Pero estoy tratando de usar los recursos que tengo a mi disposición para traer la conversación y tratar de sensibilizar nuevamente a las personas, trayéndoles datos reales, datos de la vida real, casos, estadísticas y ayudarlos a reflexionar, ¿no? Generar su pensamiento, desarrollar su pensamiento crítico sobre estos tópicos. Es lo que yo puedo hacer, lo que he encontrado que es mi aporte. Pero tú puedes tener otro. Estaba pensando, ¿qué puede hacer un arquitecto? ¿Qué sé yo? Puedes tener un proyecto, crear un orfanato que pueda finalmente servir precisamente para estos niños que han sido liberados, que han sido rescatados y que puedan tener un acompañamiento ahí. Y tú lo puedes diseñar con todas las facilidades que necesita. Puede ser un músico y componer piezas que hablen sobre el tema. Es otra forma artística, ¿no? Está el cine, como lo hace Sound of Freedom, como lo hace La Pampa, pero tú lo puedes hacer de otra manera. Puedes ser alguien que trabaja en el sistema judicial y desde ese momento ayudar, o desde esa posición, ayudar a que la justicia pueda ser mejor, más eficaz con estos temas y que aquellos agresores y pedófilos que se les atrapan cumplan su condena, se queden ahí en cadena perpetua debería ser y no salgan para seguir haciendo las cosas que hacen. Entonces realmente siempre hay algo que tú puedes hacer, es encontrarlo, porque si no te va a pasar lo que a mí en algún momento me pasaba, es la impotencia que sientes. Y si hayas visto la película, me vas a entender la impotencia que puedes sentir. Pero tranquilo, respira y comienza a pensar en tus recursos, qué puedo hacer.
y siempre hay algo. Y lo primero que puedes hacer es ir a ver la película si no la has visto. Y si ya la viste, lleva a tus amigos a verla nuevamente para que más personas puedan enterarse, ¿no? Espero que este video les haya podido ayudar, nos haya ayudado a reflexionar, a pensar un poco más allá de lo que es el tráfico de personas, de niños en particular, y de cómo estamos hablando de esto a partir de una película, que eso habla mucho de cuánto influyen los productos culturales en problemas sociales a nivel internacional, ¿no? Así que ahora no te quedes sentado, no te quedes brazos cruzados, no te quedes callado, sé una voz diferente, haz tu parte, ayuda a hablar del tema, de tantos otros que también podemos hablar y que vamos a seguir conversando en este espacio en otros videos. Así que, como cerramos siempre, bueno, les dejo nuestras redes sociales abajo. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejen su like, dejen su comentario, compartan. Todo eso ayuda al algoritmo, a que más personas puedan escuchar todo lo que hemos conversado. Déjenos en sus comentarios qué les pareció, qué les impactó más de la película o de lo que hemos conversado hoy día. Y sigamos siendo una voz diferente.